¿Te consideras una persona espiritual? Yo sí. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es? Es, es todo. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Que, que te encuentras con Dios. Verás, dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya juicio. Dice la Biblia que todos seremos juzgados o para vida eterna o para condenación. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No habla tanto de la muerte física, sino de la muerte espiritual, es decir, de la condenación eterna. Según la Biblia, hay un cielo y hay un infierno, y todos seremos juzgados. En ese juicio, ¿crees que saldrías inocente o culpable? Culpable seguro. ¿Por qué? Por muchas cosas. No sé, pues por el pecado, por el apego al mundo, por todo, ¿sabes? Por todo. Yo creo que lo único que me salvará para mí será Cristo. O sea, será apegarme a Cristo y decir, bueno, Señor, como tú eres bueno, eso es lo que me va a salvar. Pero yo personalmente, culpable. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado ninguno puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Que todos al haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos en enemistad con Él. Ciertamente no hay uno bueno, solamente Dios es bueno. ¿Conoces los 10 mandamientos? Sí, más o menos. Al final son los más conocidos, todos conocemos: no robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es sobre la ley de Dios sobre la que nosotros seremos juzgados. Tenemos que entender que la ley de Dios es perfecta y que el juicio de Dios es perfecto y justo. Con los pocos mandamientos que acabamos de mencionar ahora mismo rápidamente, estoy seguro que se te ha venido a tu corazón alguno que hayas incumplido. Sí, sí, varios. Varios, ¿no? Menos matar. Varios. Menos matar todos. Ciertamente todos hemos quebrantado la ley de Dios. Verás, está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal. Yo siempre pongo este ejemplo. A un niño tú de pequeño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo le sale solo. Está en nuestra naturaleza caída. Verás, dice la palabra de Dios que todos nosotros hemos pecado y que nuestras maldades nos llevan como el viento, que nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia, que no hay nada que nosotros podamos hacer para sorprender a Dios, para ganarnos el cielo, porque el cielo ciertamente nosotros no lo vamos a ganar con nuestras buenas obras, ciertamente es por gracia que nosotros somos salvados. Veréis, conociendo que los 10 mandamientos, que la ley de Dios es perfecta, que hemos quebrantado su ley, que todos estamos en una posición de juicio y que vamos a ser condenados, ¿qué crees tú que podríamos hacer para cambiar esto? Es decir, para ganarnos el cielo, para salir inocentes del juicio. Unirnos a Cristo, porque Cristo es el que nos va a salvar. Verás, ciertamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, dice la palabra de Dios. ¿Tú conoces el Evangelio? Sí, un poquito. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la historia de los últimos años de Jesús narrada por los evangelistas. Está bien, verás, literalmente el Evangelio quiere decir las buenas noticias. Verás, Dios es justo y la justicia de Dios todos tenemos que ser condenados. Pero Dios es amor, no es que tenga amor, es que Dios literalmente es amor. Y en el amor de Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. El Evangelio dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Verás, Jesucristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Jesucristo vino a vivir la vida perfecta, a cumplir la ley de Dios Padre sin incumplir un solo de sus mandamientos. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero que en Él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en Él, pudo cargar con tus pecados, con los míos y con los de todos nosotros, para darnos la vida eterna como un regalo. Hemos visto que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo llevó todos nuestros pecados a la cruz y ahí dio su vida. Pero como está escrito, Jesucristo el tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo al diablo y venciendo este mundo, para darnos a todos la vida eterna como el regalo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y preguntó: ¿crees esto? Y yo te pregunto: ¿crees esto? Yo sí.
Verás, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, debemos de confesar a Jesucristo Señor y Salvador. Y Él, el día del juicio, nos justificará. No se trata tanto de lo que yo haga para ganarme el cielo, sino de lo que Jesucristo ya hizo por mí. Si yo me arrepiento de corazón, si yo le busco, si yo le acepto como mi Señor y Salvador, Él va a transformar mi vida. Jesucristo en una ocasión le dijo a un religioso de la época, a Nicodemo, fariseo, le dijo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Todos hemos nacido en la carne y estamos condenados por dejarnos llevar por nuestros deseos y pasiones, por vivir en el pecado. Nos hace falta nacer una vez más, nacer del Espíritu. Si nosotros nacemos de nuevo, ciertamente podremos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Y cómo se hace esto? Jesucristo es la puerta. Nosotros debemos de aceptarle, tener un encuentro con Dios. Quien tiene un encuentro con Dios ciertamente no vuelve a ser el mismo. Así que yo te invito en esta hora a acercarte a Jesucristo, a aceptarle como tu Señor y Salvador, a arrepentirte de corazón de tus pecados y verás que tú eres transformado. Hoy yo sé que por mucho o por poco te has acercado un poquito más a Jesucristo, que hoy has conocido un poco más de su palabra, que hoy ya sabes lo que quiere decir el Evangelio. Ahora tienes que hacer tuyas estas palabras.